a todos los bendecidos, saludos a todos en cada lugar, en cada ciudad. Los amamos mucho, los llevamos dentro de nuestro ser. Vamos a empezar porque el tiempo es corto. Ya son las 11:05, 10 minutos. Entonces vamos a empezar. Voy a pedirte que abras en el libro de Gálatas, capítulo 1. Abre Gálatas, capítulo 1. Y nos vamos a ir desprendiendo por ahí. Saludo a todos los pastores a nivel internacional que están en el Evangelio de la Gracia, que están enseñando. Unos están creciendo, unos están desenvolviendo bien, otros van cambiando completamente su actitud y comportamiento. Bendecidos a todos los hermanos en la ciudad de Tuluá, la ciudad de Cali, en Medellín y en Pereira. Gálatas, capítulo 1. Vamos a hablar del Evangelio de Cristo. ¿Qué es el Evangelio de Cristo? El Evangelio de Cristo son las buenas nuevas de la gracia de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Buenas nuevas, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para traernos un evangelio de una restauración única, de paz, de abundancia espiritual, para poder manejar la abundancia espiritual, material. En el libro de Gálatas capítulo 1, versículo 4, dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo. Oído, escuche y retenga. Malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Si estás leyendo bien, mira a ver si valió la pena de que Él fuera al madero, pagara el precio por ti, por mí, para habitar en nosotros y librarnos de un siglo que está cerrando malo, para librarnos del presente siglo malo. Y encierra dice, oído, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Esa fue la voluntad de papá, de que Él viniera a rescatar la simiente para protegerla, guardarla. Oído, porque estamos en un siglo malo. Las personas que no han entendido nunca esto han tratado de buena voluntad, de pronto con una conciencia un poco limpia, de buscar la forma de cómo establecer personas dentro de la palabra que se ha enseñado durante tantos años, en todo este siglo, tratando de hacerlos mejor. Pero si el siglo es malo,
y lo que hay en el siglo es malo, por eso es que no se pudo, ni a través de la ley, ni a través de la venida de Jesús de Nazaret, alcanzar un objetivo preciso, que es la transformación de la mente del ser humano. Hasta ahora que estamos viendo cómo la gracia, cómo el Evangelio de la gracia del Cristo resucitado va a ser establecido en la tierra para disfrutar un milenio, no un rato, con Cristo. Pero antes de que llegue eso, primero nos están perfeccionando, porque hay un siglo malo. Las personas que enseñaron otro camino fuera del Evangelio, de la gracia, en vez de haber anunciado, viene un Evangelio que va a quedar establecido para esto y esto y esto, predestinados, conocidos, escogidos, guardados, bueno, etcétera. Y trajeron cosas naturales para tratar de perfeccionar a la gente. Como ahora. Como ahora. Las personas que enseñen otro evangelio, otro camino, fuera del evangelio de la gracia, amenazan y tratan de estancar el desarrollo del único evangelio que quedará establecido porque transformará a todos y cada uno de los predestinados. Dice el versículo 7, no que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, porque estamos en un ¿qué? Siglo malo. Pervertir, cambiar, quitar, para implantar su evangelio. Sabiendo que la ley nunca llegará, jamás a ser el evangelio que traerá paz y libertad a las personas, a la humanidad entera. Nunca. Porque el evangelio de la ley trae esclavitud, condenación. Porque en el evangelio de la ley operan los judaizantes, a quien el apóstol Pablo en su entonces consideraba como falsos hermanos. El evangelio de la gracia te trae libertad. Lo más importante es que te trae sabiduría, que te circuncida, que te transforma, que te cambia la manera de pensar y de actuar. En Gálatas capítulo 2, versículo 4, mira lo que dijo Pablo. O el Señor a través de Pablo. A pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. ¿Oído?
Los judaizantes perturbaban a la gente de ese entonces que estaban dentro de las congregaciones de ese entonces, distorsionando el Evangelio de Cristo, molestando a los creyentes de ese entonces para que volvieran a guardar la ley de Moisés, que era una maldición. Hostigaban por donde ellos podían meterse por ahí. Tanto así que se disfrazaban. Por eso es que yo te he dicho que uno tiene que tener la capacidad de discernir. Yo, por ejemplo, no me hago ilusiones hasta que yo no vea lo establecido por Dios en el ministerio, en mi carrera. Por eso me esmero para transmitir, enseñar una palabra que caiga en una buena superficie, que dé fruto. Y cuando ella dé fruto, entonces ella va a buscar la persona que ha sido constituido por Dios como ministro competente de un nuevo pacto, que le ha dado esa palabra. Y al que yo pueda hablarle personalmente, le hablo, pero le hablo con sabiduría. ¿Para qué tener un poco de gente metida dentro de un lugar, de un sitio, aparentando ser la iglesia de Cristo, cuando la gente todavía no ha entrado como tiene que entrar? Dice bien claro que los judaizantes, como el sistema religioso hoy en día, hostigan y tratan de quitarle a la persona la verdad de su mente para meterlos en la mentira. Y mira lo que dice Gálatas 1:9. Dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Yo me puse a buscar en una Biblia que tengo, una Biblia hebrea, sino que me olvidó sacarla hoy para mostrártela. La primera parte de ella habla de la Torá traducida. La segunda parte de ella habla Biblia, pacto al día. Y es una Biblia que conseguí y no me acuerdo cómo fue que la adquirí. No sé cómo llegó prácticamente el encabezamiento de ella a mí y me la tradujeron, la hice sacar. La maldición ahí implica pobreza espiritual y material, enfermedad, todo tipo de enfermedades,
dispuestos o expuestos a todas las plagas. Que habla de Deuteronomio 28 del 15 hasta terminar el capítulo. Todo eso está expuesto en la maldición. Una persona maldita es una persona que arruina todo lo que uno trate o emprenda para bien de otro. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, como estamos en un siglo malo, en un siglo pervertido, si alguno les predica diferente evangelio de los que han recibido, sea anatema, maldito, atrasado, ciego, maldito, enfermo, amargado, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Por eso cuando Jesús entró a Jerusalén, yo no sé de dónde sacaron y que las palmas, los árboles. No sé de a dónde había tanta palma para hacer un camino que él entrara en el burrito, en el carro, el vehículo nuevo, último modelo de ese entonces. Yo no sé, cuando las palmas eran y uno de otro, y otro tenía una rama. Eso lo sacó el catolicismo. Lea, para que a usted no le metan el pan por los ojos. Lea, entienda. Cuando él entró, los que necesitaban que él interviniera fueron los que lo recibieron con palmas, con alegría, con gozo. Y entre ellos habían algunos fariseos, hipócritas, que comenzaron a ver los milagros, comenzaron a ver la restauración de lo que él entró a hacer para anunciar que el reino había llegado. Y él sabía de qué tipo de personas estaba rodeado. Como que hermanito, no, hermanito. Hermano, si usted quiere crecer, ponga su parte que nosotros le ponemos la palabra para que usted avance. Un ejemplo de la expresión de Jesús de Nazaret, en el libro de Mateo capítulo 23, versículo 13. Dice: mas hay de vosotros escribas, que eran los que escribían la ley, y fariseos. ¿Por qué los trata así? Porque escribían y no se aplicaban ellos la palabra. Se la aplicaban a otros. Porque los otros eran ignorantes, inocentes, y todo lo que se les hablaba o se les mostraba, lo creían. Entonces, ahora que él llegaba a descubrir la realidad, lo perseguían. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entréis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando.
Te pregunto, ¿pasa lo mismo hoy? Estos entraban disfrazados de ser cristianos cuando todavía estaban en el legalismo, aparentando todo lo que hablaba él lo rebatían. En el cristianismo de hoy, algunas personas se comportan de la misma manera. De la misma manera. Por eso él les dijo, ay de ustedes fariseos, y estas palabras iban dirigidas a los dirigentes religiosos de ese entonces y a los falsos maestros que habían rechazado la palabra de Jesús de Nazaret, presentándoles el reino, pero mostrando la justicia de Dios. ¿Qué era la justicia de Dios? ¿Ah? Devolverle la vida a las personas que estaban pobres, ciegas, con hambre. ¿Les hacían justicia o no les hacían justicia? Claro que les hacía justicia. Claro que él hacía justicia. Sanó, libertó y suplió para que la gente viera la gloria de Dios. Te puedo yo decir y te puedo asegurar que más adelante te estaré compartiendo cómo conocer verdaderamente a la simiente que es de Dios, ahora en la gracia. Con pelos y señales. Por eso te digo que la palabra cuando se la dan a uno, tiene que producir algo en alguna persona que parta de lo que él conoció antes de la fundación del mundo. Cuando la persona no parte, no camina, no funciona. Pero ¿qué hace? ¿Qué hizo el sistema religioso y hace aún? Hostiga visitándolos para tratar de meterlos a la fuerza cuando ellos no han entrado. Así pasa hoy. Versículo 28 de Mateo dice: así también vosotros, por fuera la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis lleno de hipocresía y de iniquidad. De eso está lleno el mundo en este entonces, porque estamos en un siglo que malo, perverso. ¿Por qué te digo yo que estoy esperando lo que Dios estableció bajo juramento que le dio a Abraham? Porque es cierto. Es cierto. Y déjate que más adelante te mostraré que es cierto que el que vive por la fe, la emuná que ha crecido en la emuná de Dios, es el que va a recibir parte de lo que papá Dios le juró a Abraham.
que él y la simiente de él, que eran los que íbamos a estar en Cristo, a defender este evangelio con autoridad, no con grosería, no con altivez, no con mentiras, no con engaño, a ser celosos, a aprender porque tenemos el ACOE abierto para entender qué es lo que parte de Dios y qué no parte de Dios. Porque lo que parte de Dios da el crecimiento interior a la persona. ¿Tú ves? Lo que no parte de Dios adorna la fachada de la persona. Y no queremos eso. Libro de Juan, capítulo 7. Está haciendo mucho calor aquí en Colombia. Capítulo 7, versículo 11. Dice: y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: hombre, ¿dónde está aquel hombre? Desesperados buscaban. Bien. Bravos que ellos estaban. ¿Qué se hizo este hombre? ¿Qué se hizo? ¿Ah? Para preguntarle por qué levantó al paralítico, para preguntarle por qué le devolvió la vista a los ciegos, por qué levantó a esta, para preguntarle, para ver si este hombre, si este no es el hijo de José. Y su madre se llama María, hombre, la conocemos. ¿Cómo puede ser este? Oído, escribas, fariseos, falsos, hipócritas, que no dejan entrar a la gente al reino porque ellos no han entrado, han cerrado el reino con los argumentos naturales. Mira lo que dice la segunda carta de Juan. Versículo 7. Dice: recuerda que estamos en un siglo malo, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Oído, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. ¿Vino en carne o no vino en carne? ¿Metido en el cuerpo de Jesús? ¿No vino o vino? Sí, vino. ¿A quién esperan? ¿A quién esperan? Quisiera hablarte del año 33. Cuando él mismo se destapó, dijo: bueno, ya es la segunda venida. Dice el 8: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravíe, oído, y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Al que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Es un privilegio para uno que está en Él, que está metido en Él. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digas bienvenido,
porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. ¿Tú ves? Que uno no habla por hablar. Jesús les decía herejes. Tales como ¿quién? Como los corintianos. Que entre ellos habían falsos ¿qué? Profetas. Profetas. Que no confiaban o no confesaban, oído, lo que Dios había establecido. Lo que había colocado en Jesús de Nazaret, que era el reino. Lo había encarnado. Que era la unción, que era Cristo. Negaban la deidad de Cristo. Ahí en Primera de Juan 4:1 dice, creo que sí, 4:1, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Bueno, Dios me ha dado a mí ese privilegio de conocer verdaderamente quién es y quién no es. ¿Quién es y quién no es? Por eso entienda, escuche y retenga, para que usted tenga vida y vida en abundancia. Todo el mundo va a hablar ahora de Cristo o están hablando de Cristo, pero no son cristianos. Cristiano es el que vive bajo la unción de Dios. La emuná desarrollada en la persona. El Ruach Kodesh, el Espíritu de Dios morando en la persona, que es Dios mismo. Y este es el consejo. Muchos de estos tipos de personas han salido, están en el mundo. Están en el mundo. Versículo 2 dice, en esto conocé el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Lo que pasa es que como no han entendido el desarrollo, la interpretación, si el Espíritu de Dios hubiera venido, oído, si el Espíritu de Dios si Cristo hubiera venido, Jesús no había muerto, estaría vivo. ¿Por qué? No entendieron que era necesario que Él pusiera su carne por usted y por mí para rescatarnos de una vana manera de vivir, para que quedara establecido Cristo, porque Cristo no iba a morar, ni ahora mora en ningún lugar, en ninguna estructura que le llaman ni que el templo. Ahora el templo es usted y el templo soy yo, el templo del Espíritu. ¿Ves? Por eso es que él dice bien claro. Ahí en Primera de Juan 2:18 dice, hijitos, ya es el último tiempo, siglo malo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, ya está. Toda persona que niegue el reposo de Dios es anticristo. En Cristo hay que reposar y vivir por fe.
para crecer en la vida en el Espíritu. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo ya viene. Así es ahora, han surgido muchos anticristos. ¿Ah? Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Quiénes son los anticristos? Los que están en la ley, sistema religioso. Yo no te puedo decir los que están en el mundo. Los que están en la ley, todavía haciendo una cantidad de obras para tratar de establecer o de alcanzar la salvación eterna. Ya nosotros somos salvos eternamente y para siempre. A nosotros nos salvaron porque a Él le plació amar al mundo. Un anticristo es diferente de un cristiano. Un anticristo es diferente de un Cristo falso. Jesús de Nazaret lo explicó. Vamos a Mateo, que el tiempo me va ganando, a mí el tiempo me va ganando. Mateo capítulo 24, vamos a ver un ejemplo. Abba Padre. Abba Padre. Dice, versículo 5. Mateo 24:5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y así los tienen engañados, los superhombres. Así los tienen. Y esos superhombres quieren meter este evangelio ahí en ellos, acomodarlos. Y es imposible. Nunca entendieron. No saben ni por qué están en la ley. Porque si entendieran la dispensación de la ley, estarían oído, escucha y retenga, bendecidos en Cristo. No supieron, sino que cogieron a la gente para explotarlos. Ellos ya tienen su parte. Los que van a tener herencia son los que estamos en Cristo. Funcionamos y vivimos por la fe. Avanzamos, declaramos y tratamos de afirmar y de confirmarle a la persona a través de la palabra y de la vida del Espíritu que lo que le hablamos es la realidad. Versículo 24. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán ¿a quién? Si fuera posible, aún a los escogidos. ¿Qué te he dicho yo? Crece en la unción a través de la palabra. Tira la palabra, que la palabra tuya comenzará a hacer lo que tiene que hacer, como cuando Jesús de Nazaret hablaba. ¿Dice o no dice? Un Cristo falso es uno que enseña y quiere hacerse pasar por Cristo en la tierra. Oído. Un cristiano es un ungido. Un cristiano es una bendición para el mundo y para su gente, para su congregación o su iglesia. Versículo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos. De eso está llena la tierra.
de falsos cristianos. ¿Qué leímos allá en Juan, segunda de Juan, versículo 8? Que si a ti no te traen esta palabra, esta doctrina de Cristo, tú no lo recibas en casa. Que vigiles, que tengas la osadía de hacer defensa de lo que te enseñamos, que es la verdad. Que no te vayas a dejar minar. Dice, oído, ahí donde está, ahí voy a leerte, no abras ahí, voy a leerte yo. En Juan capítulo 2, versículo 9. Juan 2, 9. Cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y tiene al Hijo. Te pregunto yo, o me pregunto, ¿cómo puede uno o cómo se hace o cómo hace uno para hacerle entender esto a la gente, a la humanidad que busca de Cristo, que quiere crecer en Cristo? ¿Cómo hace uno para hacerle entender a las personas esto que te estoy leyendo? Tener al Padre equivale a tener también al Hijo. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que dice ahí. Eso es lo que dice. No dice nada más. Mediante la encarnación de Cristo en Jesús de Nazaret, muchacho, por eso fue que Dios impartió al Hijo para que estuviera en nosotros encarnizado. A Cristo la unción, la palabra, la autoridad, el poder, el señorío, la santidad, la verdad, la justicia y el amor de Dios. Esto no es cuestión de estar ahí reunidos y amén, y amén, y amén, no. Lo mismo que Él hizo con Jesús de Nazaret, ha hecho con nosotros. Nos conoció, por eso nos predestinó. Y al predestinarnos nos llamó. Y al llamado nos escogió para que ejerciéramos nuestra carrera y le habláramos al mundo base al poder de la palabra, base al poder del Espíritu, base al poder de la verdad. Y eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos. ¿Para qué metieron a Cristo en nuestras vidas? Para que Él sea nuestro disfrute, nuestra paz, nuestra realidad. El Verbo se hizo ¿qué? Carne, dice Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 14. Aquel Verbo fue hecho ¿qué? Carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia. ¿Y qué más?
y de verdad. ¿Qué es lo que tú tienes que ver en el ministro competente de un nuevo pacto? Que esté lleno de gracia. La gracia no es la ley. Si yo te voy a traer algo del sistema religioso del antiguo pacto, te lo explico. Te lo pongo por ejemplo, para que tú no lo hagas o para que tú mismo te beneficies a través de ese proceso o de esa palabra. Pero yo no te la traigo para que tú caigas en la trampa que por el mero hecho de estar en el Evangelio de la Gracia, tú puedes hacer y deshacer. No, porque lo que está establecido, así como lo que Él estableció en la ley, también precluyó, así también está establecido ahora en la gracia para que tú vivas y tengas vida y vida en abundancia. Yo no te puedo traer de allá para decirte, mira lo que Dios dijo allá. Él lo dijo allá, para gente de allá, porque para nosotros está el Evangelio de Cristo que está en las cartas del apóstol Pablo. Dice, vuelvo ahí a segunda de Juan, voy a leerte. No quiero que tú quedes mudo, ve que tú quedes ciego completamente, en ignorancia. Segunda de Juan. (2:10) dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. No le digas bienvenido. Dice, oído, no solamente enseñarla como teoría, sino traer la realidad de la enseñanza a cada persona. Un hereje es un anticristo. Un anticristo es un falso profeta, falso maestro, legalista. Versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y es el anticristo. Bendito Dios. Primera de Juan 2:22 dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús de Nazaret es el Cristo. Por eso se le dio un nombre que es sobre todo nombre. El que niega es anticristo. El que niega al Padre, porque niega al Hijo. Proceso. Y eso es lo que él dice. Primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus y son de Dios. Yo los pruebo. Yo los pruebo. Yo los pruebo. Te diré cómo más adelante. Amados, no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus y son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo a engañar, a manipular. Segunda de Juan 2:11, porque el que dice bienvenido a estos falsos
participa de sus malas obras. Es como llevar a otros al matadero y no llevarlos a la verdad. La tarea nuestra es llevar a la gente a la verdad, a depender del Creador a través de la palabra y de la vida en el Espíritu. ¿Cómo crece una persona en la vida en el Espíritu? Leyendo, ahondando y aplicando. Usted no necesita de que se le imponga manos. Nadie es más santo que usted. Esa es una tarea poderosa que Dios nos da el privilegio a nosotros de poder difundir. Voy terminando. Judas. Abre el capítulo de Judas. Versículo 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Santo no es el santurrón que se viste de pie a cabeza y se pone el copito ese, como decir que es judío, santo, no. Judíos son los que nacieron allá en Israel. Un colombiano con una tiara aquí, ese no es judío, eso es lo que es jodido. Oído, santo es el que tomó la determinación de regresar base a un arrepentimiento genuino. Arrepentimiento genuino no es dejar de tomar, de fumar, no, porque eso ya a medida en que uno va conociendo, va creciendo, va depurando lo que no le funcione para bien a su cuerpo. Lo que no le conviene, usted lo va desechando usted, no que otro le diga. Si usted no se arrepiente, se va al infierno. Infierno no hay. Que usted conozca el arrepentimiento de estar en movimiento buscando cómo regresar al origen de su partida. ¿Qué es usted? Espíritu. Y habita dentro de un cuerpo. Usted fue creado a imagen y semejanza de Dios. Espíritu. Por eso es que Dios busca hasta el día de hoy adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que no tienen piedad, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Verso 12. Verso 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, la comida, que nos reunimos a comer, oído, la palabra, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, son nubes sin agua, personas sin palabras, llevados de aquí para allá, como bebés ciegos, por los vientos, árboles otoñales, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Dice, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes, personas que no saben dónde ubicarse, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio ¿contra qué? Contra todos, y dejar que convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente.
y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho de ellas. Oído, escuche y retenga. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichos por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que les decían, en los postreros tiempos habrán burladores. ¿Los hay o no los hay? Los hay. Que andarán según sus malvados, ¿qué? Deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el espíritu sino la fuerza, el conocimiento, lo natural, todo lo natural, que tratan de conquistar o de traer a las personas a esa maldición, engañándolos, haciéndolos creer que están en el Evangelio de la Gracia. Todo esto son impíos. Todo esto se verá en el que no es cristiano. Por eso te digo yo que hay que desarrollar discernimiento, tal cual como lo revela la palabra que salió de la boca de Dios, se tiene que dar, se tiene que cumplir. Oído. Termino con esto. Que toda persona que no te enseñe la gracia sea condenado a vivir maldito toda su vida. Gálatas 1, ahí termino. Gálatas capítulo 1, versículo 11 y versículo 12. Mas les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Te pregunto, ¿por qué el apóstol Pablo dice que no es según hombre? Él no lo aprendió de un hombre. Él no estuvo en ningún instituto bíblico, en ninguna universidad bíblica. Ahí no habla teológicamente. Porque todo lo que te enseña el hombre, base a toda esta cantidad de argumentos y filosofías, contrarrestan el crecimiento de la vida en el Espíritu. Dice, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Te pregunto, si Cristo está en ti, ¿quién te tiene a ti que revelar la palabra? Un hombre. Simplemente el hombre que es usado por Dios te lleva a que tú tengas un encuentro personal con lo que ya tú tienes dentro. Que aprendas tú a depender de ti mismo. Que no andes por vista. Que los 100 o los 200 que están congregados en diferentes lugares y hablando de gracia, primero prueba. Porque en el Evangelio de la Gracia se empieza de cero. El que primero tiene que crecer, morir a todo el sistema natural es el que te va a instruir. Y eso que sí fue predestinado para que él sea ministro competente de un nuevo pacto. Versículo 16 dice, revelar a Jesús, a su Hijo en mí, para que yo le predicase. Entre los gentiles no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Por qué? Porque te habían tirado el Evangelio de la Gracia al piso. Te habían atrasado. Esto es lo que dice la palabra por boca de Pablo. Pablo le hablaba a los Gálatas y les decía en el versículo 6, capítulo 1,
Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que los llamó por la gracia, oído, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Es lo mismo que yo te puedo estar enseñando, o otro te esté enseñando la verdad, y que tú todavía le estés prestando atención a lo natural, a lo inflado, a lo no correcto. Es lo mismo. Estos Gálatas eran igual. Ahí estaban los judaizantes con el anhelo, con el deseo que ellos regresaran atrás al sistema religioso de la ley de Moisés. Por eso es que Él mismo mandó en este tiempo, Dios, que defendamos la fe, que es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo te trae reposo, sabiduría, conocimiento, autoridad, poder. El Evangelio de Cristo te trae vida, te trae autoridad y señorío, te trae dominio absoluto, siempre y cuando tú crezcas en la palabra genuinamente, sin prestar atención acá ni acá, que tú te prepares para ser un ¿qué? Colaborador del cuerpo de Cristo, que donde te coloque Él o te lleve Él, tú hables la verdad de Dios y puedas bendecir el resto de su cuerpo. Amén. Bendecidos con toda bendición. Los amo mucho y para adelante.